¿Cómo pudo Pedro el Grande desafiar la naturaleza y decidir fundar una ciudad donde todo parecía imposible? ¿Qué precio pagó Rusia por ese sueño? Y sobre todo, ¿qué decisiones sellaron el destino de una nación al borde del abismo? Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Conferencias Históricas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. En una tierra dominada por pantanos traicioneros y azotada por vientos helados que bajaban desde el Golfo de Finlandia, Pedro I tomó una decisión irrepetible. Aquí se alzaría San Petersburgo, la ventana abierta de Rusia hacia Europa. Este no fue un acto de simple elección, sino un desafío a la naturaleza y al destino, un paso audaz que marcaría para siempre el futuro del imperio. Pero aquel lugar inhóspito ocultaba secretos y resistencias que aún resonaban bajo el frío granito. ¿Cómo transformar un páramo en el corazón de un imperio? Antes de que los primeros palacios, arsenales y catedrales surgieran a orillas del Nevá, aquella región era un territorio casi olvidado, cubierto de bosques y ciénagas. El delta del río se extendía en múltiples brazos, enredándose en pantanos y cañaverales donde la vida parecía imposible para una ciudad. Sin embargo, en esas aguas ancestrales navegaban desde tiempos remotos pueblos fino-ugrios, especialmente los isoras, guardianes de tradiciones paganas que persistieron mucho después de la llegada del cristianismo. Aquellos pueblos vivían en armonía con la naturaleza, pescando, cazando y cultivando con técnicas ancestrales, mientras sus pequeñas aldeas de madera albergaban templos que hablaban de un mundo que se resistía a desaparecer. Incluso los novgorodianos, con quienes compartían lengua y costumbres, no lograron borrar completamente esa identidad única. Y sin embargo, lo que hacía crucial esa tierra no eran sus bosques, sino sus aguas. El delta del Neva conectaba el lago Ladoga con el mar Báltico, un corredor vital y peligroso que sería codiciado durante siglos. Desde el siglo IX, por estas aguas, transitaban las drácars vikingas, llevando guerreros y comerciantes desde Escandinavia hasta Kiev y más allá, en la ruta de los varegos a los griegos. Pero la ruta no era fácil. Corrientes rápidas, desbordes impredecibles y una geografía traicionera convertían la navegación en un desafío constante. Aún así, esta vía fluvial conectaba las tierras interiores rusas con el norte y el oeste, un nexo vital que despertaba codicia y conflicto. Desde el siglo XI, la frontera entre dos mundos pulsaba en esta tierra de nadie. Al este, los novgorodianos luchaban por mantener el control de las rutas comerciales y el cobro de tributos. Al oeste, suecos y alemanes avanzaban con la fuerza de las cruzadas, estableciéndose en la región báltica. Esta línea de fuego era inestable, donde cada palmo de tierra podía cambiar de manos según la marea de la política y la guerra. Fue aquí, en las orillas del Neva, donde en 1240 el príncipe Alejandro, más tarde conocido como el Nevski, logró una de las victorias más legendarias de la Rusia medieval. Aquel triunfo parecía asegurar el dominio ruso, pero la historia tomaría un giro cruel. Tras la anexión de Nóvgorod a Moscú, y especialmente después de la Guerra Livona, Rusia logró un efímero acceso al mar Báltico. Pero la derrota final y el Tratado de Stolbovo en 1617 sellaron una humillación. Rusia perdía para siempre las tierras desde Lizora hasta Karelia, junto con el acceso al mar. Y allí, en la boca del Neva, los suecos levantaron en 1611 la fortaleza de Nyenskans, un bastión de cañas y muros que bloqueaba el paso a los mares y a cualquier comercio marítimo ruso. Nyenskans era más que un simple fuerte. Era un cerrojo estratégico que estrangulaba las ambiciones rusas y un recordatorio constante del dominio extranjero. El nombre mismo,
una mezcla de finlandés y alemán, hablaba de la compleja trama de culturas y conflictos que tejían la historia de aquella tierra oscura y turbulenta. Pedro el Grande no solo enfrentó la naturaleza implacable, sino también siglos de dominación extranjera y el peso de una historia que parecía condenar esa región al olvido o a la guerra perpetua. Su decisión fue un acto de voluntad irrevocable, una elección que transformaría el destino no solo de un pueblo, sino de toda una civilización. ¿Qué precio tendría esa ambición? ¿Qué secretos escondía la piedra fría de San Petersburgo? La historia está a punto de desvelarlos. Aquí, en Conferencias Históricas, desentrañamos las decisiones que forjaron imperios, los temores que acecharon a sus creadores y las consecuencias irreversibles que marcaron para siempre el curso de la historia. Suscríbete y acompáñanos en este viaje diario a través del tiempo, porque cada piedra del norte tiene una historia que contar. ¿Qué significa perder el acceso al mar? ¿Cómo se transforma un territorio estratégico en un campo de batalla invisible, donde cada decisión pesa como una condena? En la encrucijada de Europa del Norte, un pequeño pero crucial asentamiento llamado Nien era más que una fortaleza. Era el latido de un imperio y el ancla de otro. Nien, rodeado por fosos, terraplenes de tierra y bastiones de madera, comenzó a crecer rápidamente, transformándose en un bullicioso enclave comercial. Allí convergían suecos, finlandeses, alemanes, rusos y hasta letones bálticos. Un mosaico humano que vivía bajo la sombra implacable de la guerra, pero también bajo el impulso de la convivencia, la artesanía y el comercio. Sin embargo, la tensión religiosa dividía el alma del lugar. Los ortodoxos vivían bajo la prohibición de levantar iglesias. Sus ceremonias eran clandestinas, mientras el poder luterano imponía silencios forzados. Esta fractura, aunque no explotaba en violencia abierta, sembraba un resentimiento que fermentaba en cada callejón y cada hogar. ¿Podría Moscú tolerar esta pérdida estratégica? Durante el reinado de Alejo Mikhailovich, los proyectos para recuperar Nien surgieron como ecos persistentes, pero la atención estaba puesta en la lucha contra la mancomunidad polaco-lituana y las reformas internas. Fue con Pedro el Grande cuando la recuperación dejó de ser un sueño vago para convertirse en un objetivo personal, una obsesión política. Pedro comprendía claramente que sin un acceso directo al Báltico, Rusia estaba condenada a la periferia del comercio marítimo, la tecnología y la diplomacia europea. La existencia de la fortaleza sueca en la desembocadura del Neva era un desafío que gritaba a los cielos. Él sabía que debía transformar esa férrea barrera en el cimiento de un nuevo imperio marítimo. A pesar del dominio sueco, rusos huidos del control eclesiástico y fiscal, como viejos creyentes, campesinos y comerciantes, se aferraban a esas tierras. Construían molinos, cultivaban parcelas ignoradas por la autoridad, tejiendo con su esfuerzo la primera urdimbre del futuro San Petersburgo. Historias pequeñas que se convertirían en leyendas, relatos que anticipaban la fundación de una ciudad destinada a cambiar el curso de la historia. Por décadas antes de 1703, el escenario estaba listo. Un pantano estratégico, una fortaleza impenetrable y una población dispersa que esperaba, aunque sin saberlo, el comienzo de una gran transformación. Cuando en agosto del año 1700 comenzó la Gran Guerra del Norte, Pedro esperaba un triunfo rápido. Alianzas con Augusto II de Sajonia y Federico IV de Dinamarca prometían la vuelta de las tierras perdidas. Pero en noviembre llegó la tragedia. La derrota rusa en Narva a manos del joven y disciplinado Carlos XII fue un golpe devastador, un presagio de una larga y agotadora contienda. La derrota bajo Narva fue una lección amarga para Pedro. No hubo rendición ni pago de rescate. En cambio, comenzó la reforma de un ejército derrotado, nuevos regimientos, tácticas europeas
instructores extranjeros, arsenales y fundiciones. Este renacer militar fue la respuesta feroz a una humillación que marcaría el destino de la nación. Solo 2 años después, la nueva Rusia obtuvo su primera gran victoria al tomar la fortaleza de Noteburgo, Oreshek, en la fuente del Neva. Este triunfo allanó el camino hacia un objetivo aún mayor, Nyenskans, el baluarte sueco en la desembocadura, clave para controlar el acceso al lago Ladoga y el Golfo de Finlandia. Nyenskans no era una simple fortaleza. Sus murallas combinaban tierra y madera. Sus baterías artilleras vigilaban cada paso en el agua. Cada metro ganado significaba un golpe en el dominio sueco, y cada intento ruso una apuesta arriesgada por la supervivencia marítima y comercial. En cartas de ingenieros como Christian Lassie se reflejaba el frío y la humedad que castigaban a los defensores, recordándonos que la naturaleza misma era un enemigo tan feroz como cualquier ejército. Así, entre decisiones audaces y consecuencias inesperadas, entre miedo y esperanza, se tejió la historia de una tierra que no se rendiría sin luchar. El futuro de Rusia pendía de decisiones tomadas en la frontera del mar, en un tablero donde cada movimiento podía ser irreversible. Si te ha fascinado esta historia de desafíos y destinos, acompáñanos en conferencias históricas para descubrir juntos los secretos que forjaron la Europa moderna. ¿Estás listo para entender el precio de cada decisión? Suscríbete y no pierdas el próximo capítulo. ¿Hasta qué punto puede un hombre desafiar el destino y moldear un imperio con sus propias manos? Pedro el Grande no solo dio órdenes, él mismo señalaba dónde colocar cada tronco, sin rehuir el trabajo más humilde y agotador. Las primeras defensas no eran imponentes murallas, sino estructuras de tierra reforzadas con troncos, cada bastión bautizado con el nombre de sus compañeros más cercanos, reflejo tangible de sus alianzas personales y políticas. Pero esta topografía, cargada de lealtades, ocultaba una verdad más oscura, una tensión que crecía bajo la superficie. En el centro de la isla se alzaba el reducto principal, rodeado por casamatas, depósitos y armerías que prometían resistencia. Sin embargo, la construcción avanzaba contra viento y marea, enfrentando una escasez constante de herramientas, materiales y mano de obra. Mientras los muros crecían, Pedro comprendía algo crucial. Sin una flota poderosa, la ciudad no sería más que un sueño imposible. Así, en el verano del año 1704, el astillero del almirantazgo echó raíces en la desembocadura del río Oja, un lugar elegido con precisión para permitir el nacimiento de una armada capaz de abrir el mar. Los primeros barcos eran pequeños, pero esenciales. Gabarras, dubelshipkas, galeras nacidas del bosque del norte, el cáñamo del Volga y las cuerdas torcidas en el mismo lugar. Pero la madera y el cáñamo no bastaban para levantar un imperio. En 1705, Pedro emitió un edicto que cambiaría el destino de miles. Campesinos y ciudadanos de provincias internas fueron enviados a San Petersburgo en oleadas, cientos por viaje. Su trayecto duraba semanas, y al llegar, la realidad superaba cualquier pesadilla. Trabajaban de amanecer a anochecer, muchas veces hasta la cintura sumergidos en agua helada, viviendo en chozas efímeras, en herrerías de barro o incluso al descubierto, bajo cielos implacables. La mortalidad fue devastadora. El frío, el hambre y la enfermedad se cobraron la vida de más de 5.000 almas solo en un otoño. Los enterraban sin nombre, en fosas comunes junto a los muros, creando así la oscura leyenda de la ciudad de los huesos, una sombra que se aferraría a San Petersburgo durante décadas. Los relatos de horror se propagaban por toda Rusia como advertencias sombrías. Se decía que la tierra bajo la desembocadura del Neva estaba empapada en sangre y sufrimiento, que cada piedra cargaba el peso del dolor humano y que un maldito destino envolvía la ciudad naciente. Sin embargo,
Pedro permaneció imperturbable ante estas supersticiones. Para él, construir San Petersburgo era una misión de Estado, un punto de inflexión para el futuro de Rusia, un desafío que debía ser enfrentado sin vacilaciones. Para 1707, comenzaban a formarse los primeros barrios en la isla Vasilievsky. Pedro soñaba con un urbanismo racional, con calles rectas orientadas a los puntos cardinales, amplios bulevares y canales en lugar de caminos desordenados. Él mismo trazaba los planos, aunque gran parte de sus ideas quedaron para siempre en el papel. La regularidad y la lógica debían reemplazar el caos y la espontaneidad que caracterizaban a Moscú, imponiendo un orden casi militar sobre el paisaje. Pero este orden rígido escondía una tensión creciente, un futuro incierto que amenazaba con derrumbarlo todo. En medio de este torbellino llegó Domenico Tresini, un arquitecto suizo formado en Italia. Fue nombrado maestro arquitecto y responsable de dar forma a la visión de Pedro. Propuso construir siguiendo los modelos del norte de Europa, edificios simples, simétricos, con techos de tejas y sin adornos innecesarios. Gracias a sus diseños se levantaron cuarteles, residencias oficiales, hospitales y templos. Además, creó las primeras fachadas ribereñas y trazó las calles, definiendo el estilo que más tarde sería conocido como barroco petrino. Entre las primeras construcciones resaltaba la iglesia de madera dedicada a Pedro y Pablo, que sería reemplazada por una imponente catedral de piedra, símbolo y emblema del nuevo orden. En paralelo, Pedro construyó para sí un modesto palacio de verano a orillas del río, un refugio de 2 pisos con grandes ventanas y techo plano. Allí pasó el verano de 1706, combinando audiencias diplomáticas con la supervisión directa de las obras. Cada decisión, cada piedra colocada, parecía marcar el pulso de un destino irrevocable. El crecimiento fue imparable. Para 1710, más de 20.000 personas habitaban ya la ciudad, que se extendía con almacenes, talleres y astilleros a lo largo de las riberas del Neva. En el corazón de este caos ordenado, la fortaleza de Pedro y Pablo se erguía como testigo silencioso de sacrificios y ambiciones. La ciudad nacía entre fantasmas y sangre, arrastrando consigo la pregunta inevitable: ¿a qué precio la grandeza? Pedro no se detuvo ante nada. Su visión era clara, pero el camino estaba sembrado de cuerpos y desesperación. Y así San Petersburgo se alzaba, un titán forjado en fuego y lágrimas, destinado a cambiar la historia para siempre. ¿Podrá sobrevivir esta ciudad a la maldición que la envuelve? ¿O será simplemente un monumento a las decisiones irrevocables de un hombre que desafiaba a los dioses? Suscríbete a Conferencias Históricas para seguir descubriendo las historias que marcaron nuestro mundo, donde cada momento es un cruce de caminos entre la gloria y la tragedia. ¿Cómo puede un lugar transformarse en una leyenda forjada en sangre y sufrimiento? ¿Qué precio humano se oculta tras la majestuosidad de un imperio que se levanta? Pedro el Grande, con mano firme y visión implacable, decidió que la nueva capital de Rusia debía nacer no como un simple asentamiento, sino como un símbolo de poder y modernidad. Sin embargo, esta elección conllevaba un sacrificio terrible, cuya sombra se extendería por siglos. Detrás de la imponente fortaleza, flanqueada por astilleros y el aliento de mástiles que se alzan en el horizonte, yace una verdad olvidada. Decenas de miles murieron durante el primer invierno, víctimas invisibles de un invierno despiadado y de decisiones implacables. Sus nombres no están en los libros, pero sus huesos se convirtieron en la base misma de San Petersburgo, un cimiento construido sobre dolor y muerte. ¿Por qué llamaron a San Petersburgo la ciudad de la voluntad y a la vez la ciudad del dolor? Porque no nació entre mármoles brillantes ni columnas majestuosas, sino en tierras fangosas, rodeada de fosas, humedad
y cadáveres. Fue un lugar de huesos y barro, donde la voluntad de Pedro se enfrentó a la realidad brutal y sin concesiones del norte. Pedro comprendió que para que el nuevo imperio resistiera el paso del tiempo y las llamas, debía abandonar la antigua tradición rusa de construir en madera, tan vulnerable al fuego, a la podredumbre y al clima húmedo. San Petersburgo no podía ser un campamento temporal, sino una capital firme, ordenada y eterna. En 1714, Pedro firmó un decreto que cambiaría para siempre la dinámica de toda Rusia. Prohibió la construcción en piedra fuera de San Petersburgo. Este mandato no fue solo administrativo, sino una revolución económica y social. Todo el ladrillo y la piedra que antes abastecían ciudades como Moscú, Pskov o Smolensk sería destinado exclusivamente a la nueva capital. El contrabando de materiales estaba severamente castigado con confiscaciones y castigos corporales. Así, San Petersburgo se convirtió en la prioridad absoluta del Estado. Una ciudad que absorbía recursos y vidas sin tregua. Era el corazón palpitante de una Rusia que se reinventaba a costa del sufrimiento de sus propios hijos. Para hacer realidad este ambicioso plan, comenzaron a trasladarse a la ciudad miles de artesanos, canteros, carpinteros, tejeros y yeseros. La mayoría no tenía opción. Fueron reclutados en sus pueblos y enviados por ríos y canales hacia la fría desembocadura del Neva, donde les esperaba un destino duro y despiadado. Las condiciones eran infernales. Viviendas precarias sin calefacción, trabajos agotadores desde el alba hasta el anochecer, hambre y enfermedad constante. Muchos murieron, sin nombre ni epitafio, mientras sus manos acumulaban el barro y la piedra que darían forma a un imperio. Pero no solo rusos trabajaban en esta empresa titánica. Pedro atrajo a arquitectos e ingenieros europeos, hombres con ideas revolucionarias. Entre ellos, el italiano Domenico Treccini, el primer arquitecto oficial de la ciudad, cuyo talento definiría la silueta del nuevo mundo ruso. Treccini trajo consigo la idea de orden y simetría, de calles rectas y plazas armoniosas. Propuso un sistema de fachadas modelo que permitiría construir rápido y con uniformidad. Esta visión no solo embellecía la ciudad, sino que facilitaba la logística y el control sobre una obra titánica que debían hacer con rigor y precisión. Los primeros edificios que surgieron bajo su dirección fueron símbolos de la nueva era. El Palacio de Verano de Pedro el Grande, con su estilo barroco del norte. La Kunstkamera, el primer museo científico de Rusia. Y el edificio de las 12 colegios, el núcleo administrativo de la naciente burocracia imperial. Cada ladrillo colocado era una decisión irrevocable, cada muro levantado una promesa de poder y cambio. Pero también era la marca indeleble de un sacrificio humano irreversible, de vidas que se apagaron en el barro por una visión que transformaría no solo un lugar, sino el destino de toda una nación. ¿A qué costo se edifica una capital? ¿Cuántos deben perderse para que nazca una ciudad de gloria? La historia de San Petersburgo es un eco de esas preguntas, resonando entre sus calles eternas y sus piedras milenarias. Si esta historia te ha conmovido y quieres seguir descubriendo los secretos ocultos tras las grandes decisiones que cambiaron el mundo, suscríbete a Conferencias Históricas. Aquí, cada relato es un viaje a lo profundo del tiempo y la condición humana. ¿Cómo se cambia el destino de una nación cuando sus raíces se desgarran? ¿Qué ocurre cuando los privilegios ancestrales se enfrentan a un mandato implacable? ¿Y cómo reaccionan aquellos que ven en la novedad una amenaza a su poder? El joven imperio ruso vivió esta tensión con la fundación de San Petersburgo, un desafío brutal a la nobleza tradicional.
El boyarismo moscovita no recibió bien esta metamorfosis. La nueva capital no solo estaba lejos y era fría, representaba un cambio radical en las reglas del juego. Aquí, la nobleza del linaje ya no era garantía de progreso ni cercanía al patriarcado, ni siquiera los lazos con la corte servían de escudo. La meritocracia, la rapidez y la habilidad sin respeto a las viejas tradiciones marcaron la pauta. Pedro el Grande fue claro y rotundo. Valoraba los méritos personales, el dominio de idiomas extranjeros y la lealtad absoluta. Para obligar a la élite a trasladarse, emitió decretos que requerían la residencia permanente en San Petersburgo para funcionarios de determinado rango. La desobediencia traía castigos severos, desde amonestaciones, multas hasta la destitución. Incluso las esposas eran deportadas si sus maridos desobedecían la orden de mudanza. En el año de 1714, un edicto ordenó a todos los funcionarios desde el 8º grado en adelante presentarse inmediatamente en la nueva capital, con sus familias. Las excusas por enfermedad o falta de vivienda no eran aceptadas. Los que dudaban caían bajo la amenaza constante de represalias. El poeta y diplomático Fyodor Polikarpov describió en una carta privada el clima de miedo y desconcierto. Los boyardos miran a la ciudad como a una tumba fría. Algunos encuentran un hogar, otros una condena. Nadie sabe qué es qué. La resistencia no se limitaba a la nobleza. La Iglesia también se oponía con fuerza. Tras la muerte del patriarca Adrián en el año de 1700, el patriarcado quedó vacante. Pedro decidió no nombrar a un nuevo líder espiritual, sino que en 1721 creó el Santo Sínodo, un órgano colegiado sujeto completamente al poder secular. San Petersburgo carecía de una catedral y casi no tenía monasterios, los cuales eran pilares de la vida moscovita. Solo en 1721 comenzó la construcción de la Catedral de San Pedro y San Pablo, símbolo de la nueva vertical espiritual. La Iglesia dejó de ser un poder autónomo para convertirse en una herramienta de la ideología estatal. Aunque algunos clérigos apoyaron las reformas y se convirtieron en sus ideólogos, la mayoría veía la ciudad como un entorno ajeno dominado por ingenieros, oficiales navales, extranjeros y burócratas. A pesar de las dificultades, para mediados de la década de 1710, San Petersburgo ya era sede del Senado, centro de reformas administrativas, residencia del zar y su corte. Se redactaban decretos, regulaciones, se reclutaba a marineros y se recibían visitantes extranjeros. Sin anuncio formal ni ceremonias, esta ciudad se convirtió en la nueva capital. Una capital viva y activa, todavía incipiente, pero que dictaba el rumbo del futuro. Moscú permanecía como centro cultural, espiritual e histórico, pero el núcleo político se había trasladado a las riberas del Neva. San Petersburgo se erigía no solo como sede estatal, sino símbolo de un tiempo nuevo, una voluntad de ruptura con el pasado. Esta separación no fue indolora. Fue una serie de decisiones fatales, irrevocables, que marcaron la época de Pedro. Al inicio de los años 10 del siglo XVIII, la ciudad ya no era un bastión en medio de pantanos. Sus calles, malecones, edificios administrativos, muelles, astilleros, almacenes y mercados daban forma a una urbe en proceso, pero bajo esa fachada se ocultaba una realidad brutal. La vida en esta nueva ciudad era dura, inclemente. Agua, enfermedades, hambre, frío, humedad y el miedo a lo desconocido eran el pan de cada día para miles de personas desplazadas contra su voluntad, y para el puñado que llegaba por propia elección. San Petersburgo se asentaba sobre tierras frágiles y movedizas, y sus primeros años fueron marcados por inundaciones frecuentes y devastadoras.
La peor de esas inundaciones ocurrió el 7 de noviembre de 1721, cuando el nivel del agua subió más de 1 metro, arrasando con todo a su paso. Un recordatorio brutal de que la construcción de un nuevo imperio conllevaba pagar un precio terrible. ¿Hasta dónde podía llegar la voluntad de un hombre para transformar su país? ¿A qué costo? Esta fue la eterna pregunta que acompañó a Pedro el Grande y su ciudad, un relato de decisiones que cambiaron un imperio para siempre. Si deseas seguir descubriendo los giros decisivos que forjaron la historia, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje intenso y revelador. ¿Cuánto puede soportar una ciudad antes de sucumbir a sus propias decisiones y a la implacable fuerza de la naturaleza? ¿Qué precio pagaron los habitantes de San Petersburgo cuando el agua elevó su furia sobre ellos y qué decisiones sellaron su destino? En el verano de 1715, una inundación devastadora transformó las calles en ríos y la vida cotidiana se convirtió en una lucha desesperada por sobrevivir. 2,5 metros de agua cubrieron las calles, arrastrando casas de madera de sus cimientos y llevándolas corriente abajo. Los almacenes se deshacían, los alimentos se pudrían en el agua estancada, y la gente se refugiaba en los techos, iglesias y cuarteles, con el miedo clavado en sus corazones. La tragedia dejó muertos y una cicatriz profunda en la memoria colectiva, un recordatorio brutal de que la naturaleza en las orillas del Neva permanecería mucho tiempo por encima de los planes arquitectónicos más ambiciosos. El desastre no solo arrasó con edificios, sino que desencadenó una crisis sanitaria. El agua mezclaba desperdicios con pozos y fosas sépticas, contaminando mercados y despensas. San Petersburgo, especialmente en los meses cálidos, se transformaba en un caldo de cultivo para enfermedades letales. Brotes de disentería, infecciones intestinales, escorbuto y resfriados azotaban sin piedad, mientras la fiebre del pantano se expandía en las tierras bajas cercanas. Los mosquitos no eran solo una molestia, eran portadores de angustia. Sus picaduras provocaban inflamaciones, fiebre y brotes de erupciones que llevaban a las personas al borde de la locura. En medio de esta tormenta invisible, los médicos escaseaban y las boticas se encontraban únicamente en hospitales. La mayoría de los enfermos dependía de remedios caseros, compresas y plegarias, mientras la muerte acechaba entre las sombras. Las primeras lazaretas, destinadas a soldados y funcionarios, aparecieron en la década de 1710, una señal de una incipiente organización sanitaria. Una de estas se ubicaba cerca del almirantazgo, pero sus puertas permanecían cerradas para la mayoría. Los obreros y sus familias sufrían en silencio, enfrentando inviernos letales donde la mortalidad alcanzaba decenas de porcentajes, especialmente cuando el hambre y la falta de combustible golpeaban con más dureza. Las condiciones de vida eran duras para todos, pero más aún para los menos privilegiados. Los funcionarios y maestros habitaban las llamadas casas Obrosove, construidas apresuradamente con paredes delgadas y techos que goteaban, donde las estufas apenas ahuyentaban el frío. Los soldados y obreros vivían en cuarteles, barracones o zanjas, enfrentando inviernos donde el hielo congelaba el agua y el rocío helado cubría la ropa cada mañana. El combustible llegaba por vía fluvial, y su escasez era una sentencia de enfermedad y muerte. Cada retraso en la entrega de leña significaba noches gélidas y fatales para los más vulnerables. La ciudad crecía, y con ella la diversidad de sus habitantes. Algunos llegaban por órdenes, otros por azar o búsqueda de fortuna. Artesanos, comerciantes, pequeños empresarios y especialistas extranjeros llegaban con la esperanza de forjar un futuro sin imaginar la brutal prueba que les aguardaba. Quienes no resistían, se marchaban, pero aquellos que quedaban echaban raíces profundas en un suelo hostil.
El comercio nacía en las riberas, en los muelles del Almirantazgo, en el Prado de San Isaac y a lo largo de los canales. Allí se vendía pan, pescado seco, repollo, miel, kvas y tabaco. La moneda era escasa y el trueque dominaba. Un saco de cebollas por un par de botas, leña por telas de lana. Los productos llegaban del sur y del Volga, pero en invierno las rutas se congelaban y el suministro se detenía. La escasez de alimentos se volvió crónica, especialmente en el invierno de 1715, cuando el hielo aisló a la ciudad, y los desesperados quemaron los puentes de madera para obtener pan. Ante el caos, la administración intentó imponer orden. En 1714 se estableció la oficina principal del Policía Mayor, encargada de vigilar la limpieza, la seguridad contra incendios y el control de precios. Se introdujeron normas para el comercio y el comportamiento público, incluyendo restricciones en la venta de alcohol. Pero el poder real era limitado. Los agentes eran pocos, muchos aceptaban sobornos, y los vigilantes nocturnos temían salir a las calles oscuras. La delincuencia aumentaba sin control. Por las noches, en los callejones, acechaban ladrones. En los puertos, peleas de borrachos. En las afueras, bandidos sin ley. Para sembrar terror, las autoridades organizaban castigos públicos y ejecuciones en la plaza frente a la fortaleza, o en la plaza de la Trinidad, donde las multitudes asistían ansiosas, espectadores de un orden quebrantado. La vida espiritual avanzaba lentamente. Los templos eran escasos, y muchos se levantaban no por iniciativa ciudadana, sino por mandato oficial, dejando una ciudad dividida entre el miedo, la enfermedad y una fe que luchaba por sostenerse. Cada decisión tomada o evitada en esos años de endurecida supervivencia dejó cicatrices indelebles. San Petersburgo se enfrentaba a su destino, desgarrado entre la voluntad humana y el implacable poder de la naturaleza, atrapado en una cadena inexorable de elecciones y consecuencias que marcarían su historia para siempre. Si quieres conocer más sobre cómo los destinos de las personas se entrelazaron con los grandes acontecimientos que moldearon nuestra historia, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje al pasado lleno de tensión, decisiones y consecuencias irreversibles. ¿Puede la voluntad de un solo hombre doblar la naturaleza, reconfigurar un país entero y alterar para siempre el curso de la historia? ¿Qué precio pagó Pedro el Grande por su obsesión de transformar Rusia? Y más importante aún, ¿qué sucede cuando ese hombre muere, pero su creación no? San Petersburgo no fue simplemente un lugar diseñado al azar, sino una ciudad nacida del cálculo frío y la ambición implacable de Pedro el Grande. Cada calle, cada ventana de las barracas militares, cada orientación hacia los puntos cardinales, estaba planeada con una precisión casi obsesiva. No había lugar para lo espontáneo ni para el caos. La ciudad era un cuerpo vivo, un espacio donde Pedro se manifestaba a sí mismo y a su visión. Pero, ¿qué ocurre cuando el hombre detrás del plan desaparece? El 28 de enero del año 1725, Pedro murió. En el momento de su muerte, muchos no podían aceptar la realidad. Para sus contemporáneos, Pedro y San Petersburgo eran inseparables, uno carne y vida, el otro piedra y estructura. La muerte de Pedro no significó el fin de la ciudad, sino que marcó el nacimiento de un mito que atraparía a Rusia entera en una tensión eterna. Este mito no era el de un hombre que simplemente construyó un lugar, sino de alguien que se convirtió en ese lugar. La arquitectura se volvió su biografía, las calles la extensión de sus manos. No fue la ley, sino el plano arquitectónico lo que dio origen a una nueva realidad estatal. San Petersburgo fue el espejo del alma de un país que buscaba romper con su pasado y mirar hacia Europa, hacia un futuro racionalizado y modernizado. Pero, ¿quién continuaría esta obra titánica?
Los sucesores de Pedro no solo continuaron con la construcción física de la ciudad, también comenzaron a llenar sus muros con símbolos de continuidad y poder. Catalina la I transformó la catedral de San Pedro y San Pablo en la tumba de la dinastía imperial. Anna Joanovna levantó el palacio de invierno en piedra por primera vez, mientras que Isabel Petrovna encargó a Bartolomeo Rastrelli dar al imperio un rostro barroco y ostentoso. Cada decisión era un paso en un tablero de ajedrez donde se jugaba el destino de Rusia. Incluso Pablo I, con su pasión por las órdenes caballerescas y la rigidez alemana, no pudo escapar al magnetismo de San Petersburgo, aunque soñaba con hacer de Gatchina el verdadero centro del poder. La ciudad se convirtió en un escenario implacable donde se representaba la autoridad. Aquí se recibían embajadores, se firmaban decretos, se celebraban desfiles y se lanzaban nuevos barcos al mar. Cada plaza, cada avenida, cada perspectiva era una escena donde se escenificaba la nueva identidad rusa. El diseño europeo y regular de la ciudad no solo reflejaba orden y control, sino que también encarnaba la claridad de un proyecto de poder absoluto. Allí se ubicaron el Senado, la Academia de Ciencias y la principal sede de la Armada, símbolos palpables de un imperio moderno. Sin embargo, San Petersburgo adquirió un significado aún más profundo, el de ser el corazón simbólico de la monarquía y la memoria de la dinastía Romanov. La Catedral de San Pedro y San Pablo, austera y sin la pomposidad bizantina, con su aguja dorada que apuntaba al cielo, se convirtió en la tumba de casi todos los zares, comenzando por Pedro mismo. Ni siquiera Nicolás II, gobernando desde Moscú en sus últimos años, pudo ignorar este sagrado centro del poder. Pero ¿quién podría darle a esta ciudad su último sello de eternidad? Fue Catalina la II quien erigió el monumento que sintetizaría la voluntad transformadora de Pedro, el jinete de bronce. Una figura colosal del emperador, envuelto en un manto antiguo y montado en un caballo encabritado, señalando hacia el Neva, el mar y Europa. No era solo un monumento a un hombre, sino un símbolo vivo de la fuerza que reconfigura el tiempo y el espacio. La ciudad se convirtió en un escenario de gloria, pero también de miedo y desafío. La literatura rusa, nacida en gran parte en estas calles, convirtió a San Petersburgo en una metáfora llena de contradicciones, un lugar orgulloso y a la vez inquietante. Para Pushkin, era la ciudad que creció sobre los pantanos, un reflejo de la ambición humana y del precio que ésta paga. ¿Qué destino esperaba esta urbe que fue a la vez obra y prisión de aquellos que la construyeron? San Petersburgo, desde su fundación hasta su consagración como epicentro del poder imperial, es la historia de decisiones irrevocables, de temores humanos enfrentados y de consecuencias que moldearon Rusia para siempre. Aquí, en cada piedra, en cada sombra, resuena la voz de un hombre que quiso cambiar el mundo, y la tensión eterna entre el hombre y su creación. Suscríbete a Conferencias Históricas para descubrir más historias donde el destino, la voluntad y la historia se entrelazan en relatos inevitables e inolvidables. ¿Cuánto poder puede un solo hombre imponer sobre una ciudad entera? ¿Hasta dónde llegan las sombras de las decisiones de un individuo? La estatua de bronce que domina San Petersburgo no es solo un monumento, es un símbolo viviente de triunfo y amenaza, una dualidad que encarna la civilización y la opresión del hombre común. Así, Evgeny, el héroe de la épica, pierde la cordura enfrentándose a la indiferente fuerza de la metrópolis. La escena final, donde la estatua persigue al hombre vivo, se convierte en una metáfora implacable del conflicto entre el individuo y el poder. Pero, ¿qué sucede cuando el poder se convierte en monstruo? Nikolai Gogol nos sumerge en un San Petersburgo de fantasmas, rarezas y obsesiones burocráticas. En relatos como La capa,
y las notas de un loco, la ciudad se vuelve escenario de una pérdida interna, pérdida que consume el alma. Este San Petersburgo no es solo físico, es un laberinto mental que refleja la fragilidad humana frente a una sociedad que castiga y enloquece. ¿Puede la ciudad devorar lo que queda de su humanidad sin dejar rastro? Fyodor Dostoyevsky ve en esta ciudad un campo de batalla espiritual. Sus calles guían al criminal Raskolnikov en su camino desde el delito hacia el arrepentimiento y desde el orgullo hacia el perdón. San Petersburgo no es solo el escenario de una historia, es el espejo donde se refleja la lucha interna de la redención y la condena. Pero ¿qué precio pagará el alma en esta contienda sin tregua? Más allá de la literatura, San Petersburgo vive como un símbolo palpitante. Crece, se densifica, se expande con nuevos bulevares y muelles, pero mantiene la rigidez del plano trazado por Pedro el Grande. Los palacios de mármol, los obeliscos de granito y las casas con fachadas moteadas conservan una orden que parece inquebrantable. Incluso el estilo imperio no rompe la simetría que define su alma. Pero, ¿qué sombras se ocultan tras esta fachada imponente? La flota, pilar de su poder, construida en los astilleros del almirantazgo, protegida por los marinos formados en las escuelas navales y el fuerte de Kronstadt, simboliza la mirada de Rusia hacia Europa a través del Báltico. San Petersburgo es la ventana que nunca se cierra, no solo por avances técnicos, sino por una visión geopolítica que hunde sus raíces en el proyecto de Pedro. Pero, ¿a qué costo se sostiene esta mirada hacia el mundo? La construcción de la ciudad costó miles de vidas. La memoria de esos sacrificios no se desvanece. En el hablar popular, a menudo se le llama la ciudad sobre huesos. Este contraste brutal entre voluntad y sacrificio, entre orden y sufrimiento, forma parte del código genético de San Petersburgo. En cada piedra, en cada sombra, resuena el precio de la ambición humana. ¿Puede un sueño construido sobre tragedia sostenerse sin quebrarse? Cuando el sol ilumina la aguja de la catedral de Pedro y Pablo, las sombras caen con precisión implacable, como si la mano extendida de Pedro no solo apuntara al Neva, sino que siguiera llamando inexorablemente hacia adelante. Una ciudad surgida del pantano no es solo un nombre en el mapa, sino una memoria viva. Una imagen interna de Rusia donde convergen voluntad, poder, sufrimiento y esperanza. ¿Será posible que este llamado hacia adelante alguna vez se detenga? San Petersburgo, con sus decisiones irrevocables y consecuencias profundas, sigue siendo un monumento vivo a las decisiones de un solo hombre y a la resistencia de los muchos. En esta historia de ambición y sacrificio, de poder y humanidad, la ciudad invita a reflexionar. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por el futuro? ¿Y quién decidirá el destino de aquellos que viven bajo la sombra de sus monumentos? Sigue con nosotros en Conferencias Históricas para descubrir más sobre los destinos tallados en la piedra, los rostros ocultos tras los monumentos y las historias que la historia no quiere olvidar. Suscríbete y acompáñanos en este viaje donde la voluntad y la esperanza chocan con la implacable realidad.